Buenas tardes, mi nombre es Jessica Ortega, soy residente de cardiología de Fundación Médica y en el día de hoy vamos a hablar de enfermedad de Chagas. Vamos a comenzar con un poquito de epidemiología, algunos datos a tener en cuenta, ¿sí? El total de pacientes que están infectados por Trypanosoma cruzi, el 20 al 30% evolucionan hacia la cardiopatía y en un 10% hacia la forma dilatada. Hay un estudio que es el REMIDA, que estudió la prevalencia, que según ellos es del 5,9%. Hay cuatro características importantes de esta enfermedad. La cardiopatía dilatada predomina en hombres entre la cuarta y la sexta década de la vida. La muerte se da entre los 30 y los 50 años y las complicaciones más frecuentes son las arritmias, insuficiencia cardíaca y la tromboembolia. La clínica va a afectar a nivel cardiovascular respiratorio, con síntomas y signos como palpitaciones, angor, síncope, edemas, reflujo hepatoyugular, hipotensión. A nivel digestivo, anorexia, náuseas, hepatomegalia congestiva, con dolor en hipocondrio derecho y epigastrio, pesadez postprandial, estreñimiento. A nivel urinario, oliguria con icturia. A nivel cerebral, confusión, cefaleas y alteración de la concentración con pérdida de memoria. ¿Cuáles son las posibles vías de transmisión? Vamos a hacer hincapié en tres. La primera es el Chagas vectorial, ¿sí? Arriba a la derecha les dejo un esquema de la forma de transmisión. La infección es transmitida por estos insectos de la subfamilia Triatominiae, comúnmente las llamamos vinchucas. La infección se va a producir por medio de las deyecciones que contaminan, que tienen estos insectos al penetrar por escoraciones de la piel, que se generan más que nada cuando uno se rasca debido al prurito que genera la picadura de la vinchuca. Entonces ingresa dicho parásito al organismo a través de una puerta de entrada, sea cutánea, sea mucosa. Los tripanosomas se van a diseminar por vía hemática o linfática y alcanzan distintos órganos. Eh, en los tejidos el protozoo que va a hacer es dividirse, se multiplica y pasa a una forma no flagelada que es el amastigote. En cada localización se van a ir generando fenómenos de complejos de destrucción, reacción inflamatorias, complejos inmunopatológicos que van a ir prolongando la enfermedad. Segunda vía de transmisión, la transplacentaria, ¿sí? Para que se genere una infección transplacentaria debe existir parasitemia, ¿sí? El Trypanosoma cruzi produce una infección persistente en el huésped, por lo cual el parásito puede hallarse en la sangre periférica, tanto en fase aguda como en fase crónica. Bien, existen unas células que son las células de Hofbauer, en donde el tripomastigote se transforma en amastigote, que se va a multiplicar hasta ser liberado nuevamente como tripomastigote. ¿Estos qué hacen? Atravesar el trofoblasto y generar la infección en el embrión o feto. La infección puede ocurrir aún antes del cuarto mes de gestación, cuando el epitelio del trofoblasto presenta mayor desarrollo. ¿Cuál es el cuadro clínico en los niños? Puede estar asintomático o bien sintomático. Y si está sintomático, a su vez, se subdivide en precoz y tardío según los síntomas aparezcan antes o después de los 30 días de vida. ¿Sí? Acá tenemos un poco de lo que tenemos que evaluar a nivel clínico, ¿sí? La presencia de hepatomegalia, esplenomegalia, ictericia, prematurez, taquicardia persistente. Signos menos frecuentes, pero formas graves: sepsis, miocarditis, edema, adenopatía, fiebre, exantema, chagoma. Formas raras: megaesófago, megavejiga, calcificaciones cerebrales, entre otras. Tercer vía es el Chagas transfusional, ¿sí? En Latinoamérica la enfermedad de Chagas por esta vía es la tercera forma más importante de transmisión. Proviene de transfusiones de sangre de dadores que están infectados pero no tienen síntomas, por ende desconocen de su enfermedad, y el periodo de incubación va a variar entre 28 a 116 días. Acá vamos a tener características del Chagas transfusional agudo, ¿sí? Signos mayores: fiebre, adenomegalias y esplenomegalia. Signos menores: edema, hepatomegalia, exantemas fugaces. Por analítica de laboratorio, ¿qué vamos a evidenciar? Anemia, linfomonocitosis, eosinofilia y parámetros de inflamación aumentados o incluso pueden estar normales. Diagnóstico: métodos directos, hemocultivo,
serología, y hay que hacer diagnóstico diferencial con enfermedades como citomegalovirus, infección por toxoplasmosis, sepsis, infectopatías y serología falsamente positiva. Diagnóstico de laboratorio. En la etapa aguda, el diagnóstico es principalmente el hallazgo del Trypanosoma cruzi, pero también hay que realizar una serología para descartar o no la existencia previa de un contacto con dicho parásito. Esto tiene clase 1 nivel de evidencia A. En la etapa crónica, tenga o no patología asociada, el diagnóstico de laboratorio es muy importante, ¿sí? Acá hay que considerar la escasa o nula concentración de parásitos circulantes y la presencia de anticuerpos contra dicho parásito en el suero del individuo. Clasificación clínica, entonces tenemos la clasificación del Chagas agudo, que se transmite por vía vectorial, congénito, transfusional, o incluso menos frecuente, pero se puede dar por accidentes de laboratorio, trasplantes. El Chagas crónico, ¿sí? Con patología demostrable o sin patología demostrable. Dentro de la primera, con patología demostrable, hablamos a nivel cardiológico la presencia de arritmias e insuficiencia cardíaca, a nivel digestivo megavísceras, disautonomía, y a nivel neurológico ACV y alteraciones del sistema nervioso. ¿Cuáles son los fenómenos que resultan del daño miocárdico? Alteraciones de la motilidad, puede ser segmentario o global, arritmias, trastornos de la conducción, incompetencia valvular e insuficiencia cardíaca. Y ahora vamos a hablar un poquito de las alteraciones en la microcirculación a tener en cuenta en estos pacientes, ¿sí? Se hizo un estudio en el cual se demostró que la microcirculación en la evolución de la enfermedad de Chagas en la etapa crónica es un principal determinante en las lesiones que se generan, ¿sí? Se caracterizan más que nada en los estadios más avanzados de la cardiopatía, en combinación con las alteraciones del sistema nervioso autónomo. Se siguieron a los pacientes durante 5 años. Aquellos pacientes carentes de manifestaciones de compromiso orgánico en los cuales se detectó disfunción endotelial, presentaban una caída significativa de la fracción de eyección en relación con aquellos otros que no tenían disfunción endotelial evidente, ¿sí? Después, a nivel del terreno molecular, llama la atención el papel de las interleuquinas 1 y 6 en el daño de las células del endotelio, y pone de manifiesto que estas citoquinas intervienen en la progresión de la enfermedad por vía del daño endotelial. Importante y a tener en cuenta la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, que son una de las complicaciones más frecuentes de esta enfermedad. Si una vez que se instala una sobrecarga hemodinámica excesiva en los ventrículos, se van a generar diferentes mecanismos adaptativos, tanto hemodinámicos como neurohormonales. La idea es mantener la función de bomba cardíaca. Entonces, ¿qué vamos a tener como resultado? La dilatación ventricular, la hipertrofia de la pared ventricular, la activación del sistema simpático, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, de la hormona antidiurética y del péptido natriurético auricular, que van a intentar compensar dicha sobrecarga. Vamos a obtener en sí una hipertrofia patológica que va a estar asociada a insuficiencia cardíaca. No solo aumentan los sarcómeros, sino que también aumentan los fibroblastos, la matriz colágena. Todo esto contribuye a que aumente el espesor de la pared ventricular. Y en la miocardiopatía dilatada chagásica juega un rol muy importante la fibrosis, ¿sí? Además de la lesión microvascular previamente hablada. La fibrosis sería la mayor responsable de la pérdida progresiva de la capacidad contráctil del corazón, y la lesión microvascular, como hablamos previamente, a través de la desorganización de la red capilar por infiltración inflamatoria y el daño capilar, es un factor coadyuvante de la miocitólisis focal con posterior fibrosis. Fisiopatología de las arritmias. La fisiopatología de la muerte súbita en la miocardiopatía dilatada chagásica no difiere de otras miocardiopatías dilatadas de distintos orígenes. En esta etapa de la enfermedad,
tiene un papel muy importante la disminución de la contractilidad del ventrículo izquierdo, la mala función de eyección, en muchos casos la presencia de un aneurisma a nivel del ápex, lo cual genera arritmias ventriculares malignas. Así también como la presencia de múltiples focos de fibrosis que favorece el desarrollo de arritmias ventriculares por reentrada. Y bueno, y la disfunción autonómica tiene una acción importante en la génesis de la muerte súbita, ¿sí? Ya que la inervación no uniforme del corazón puede dar por resultado una dispersión mayor de la refractariedad ventricular. Chagas crónicos sin patología demostrable. ¿Cómo lo definimos? Lo definimos como un periodo crónico sin patología demostrable de la enfermedad de Chagas, que sería la etapa preclínica, subclínica o inaparente. El paciente tiene serología positiva para Chagas, pero no tiene síntomas clínicos, tampoco tiene un examen físico alterado, ni exámenes complementarios, que siempre por lo general están dentro de parámetros normales. Y entre paréntesis vamos a hacer una pausa acá, tratamiento etiológico con drogas parasiticidas, ¿sí? Se comprobó su utilidad hasta los 14 años de vida, esto tiene clase 1 a nivel de evidencia B, falta evidencia en el tratamiento a partir de los 14 años en adelante, ¿sí? Entonces, esta indicación tiene que ser tratada con el paciente, informarle los resultados que puede generar a nivel del tratamiento, que no están totalmente confirmados, y los posibles efectos adversos. ¿Sí? Esto ya es clase 2B, nivel de evidencia C. ¿Cuál sería el tratamiento? Nifurtimox, 8 a 10 miligramos kilo día durante 60 días, o benzenidazol, 5 miligramos kilo día durante 30 a 60 días. Control y seguimiento, ¿sí? Tenemos Chagas sin alteración comprobada. El seguimiento va a ser cada 12 meses. Vamos a tener que realizar un examen clínico cardiovascular completo, electrocardiograma, ergometría, Holter y ecocardiograma. ¿Qué es importante señalar acá? Vamos a dar unos tips. Todo paciente con serología positiva debe ingresar a un plan de prevención secundaria. Existe una ley que es la ley 26.281 en su artículo 5 que prohíbe realizar reacciones serológicas para determinar la infección chagásica a los aspirantes a cualquier tipo de empleo o actividad laboral. Los pacientes crónicos sin patología demostrable pueden trabajar normalmente, pueden realizar deportes normalmente, lo que sí, no pueden donar sangre. Los recién nacidos cuyas madres que se encuentran en este periodo deben ser estudiados parasitológicamente, y la madre va a ingresar en un plan de prevención secundaria. El periodo crónico sin patología demostrable es prolongado, ¿sí? Y la enfermedad se va a manifestar solo en el 20-30% de los pacientes. Vamos a arrancar con el tratamiento de la miocardiopatía dilatada por Chagas crónico. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca está dirigido a actuar más que nada sobre los mecanismos neurohormonales que la perpetúan o agravan. Entonces, vamos a mejorar hábitos de vida, establecer una dieta adecuada, administrar medicamentos, que la idea es cambiar la evolución natural de la enfermedad, y en casos apropiados, determinados casos pueden utilizarse dispositivos electrofisiológicos o incluso optar por tratamientos invasivos. La nueva clasificación de la AJA para la insuficiencia cardíaca nos va a permitir diferenciar estadios de riesgo para el desarrollo de enfermedad y estadios propiamente dichos de la insuficiencia cardíaca para poder establecer su tratamiento. Entonces, de esta forma tenemos 4 estadios, y el estadio A es un paciente que tiene factor de riesgo para desarrollar la enfermedad, pero no tiene daño miocárdico estructural. En el estadio B, el paciente presenta daño miocárdico estructural, y en este caso hay que tomar medidas de prevención secundaria. En el estadio C, el paciente tiene daño cardíaco estructural, ya tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, y acá hay que tomar medidas generales para la insuficiencia cardíaca, tratamiento farmacológico u otros si fuera necesario. Y en el estadio D, el paciente ya está en insuficiencia cardíaca avanzada,
con gran deterioro de la función ventricular y de la capacidad funcional, y refractarios al tratamiento óptimo disponible. Son pacientes que están siendo hospitalizados de forma frecuente, que requieren distintas estrategias de sostén especiales, esto es inotrópicos endovenosos, asistencia circulatoria mecánica, entre otras. ¿Cuáles son las medidas generales que vamos a tener en cuenta? No menos importante que las farmacológicas, tenemos la importancia de cumplir estas medidas generales que van a intervenir en el pronóstico de la enfermedad y la calidad de vida del paciente. ¿Cuál es la idea? Que se adhiera al tratamiento, ¿sí? Uno de los objetivos más importantes. Promover la educación del paciente, el cuidado del peso, la dieta hiposódica, la restricción hídrica en pacientes con síntomas graves o con hiponatremia, dejar de fumar, moderación o abstinencia de alcohol y realizar actividad física en aquellos pacientes que estén estables. Puede resultar útil si están disponibles los programas de manejo de insuficiencia cardíaca. Después ya pasamos al tratamiento farmacológico. En este caso vamos a hablar de los IECA, en quienes están dirigidos en pacientes con FEI menor al 40%, asintomáticos o con insuficiencia cardíaca leve a grave. A menos que existan contraindicaciones o no sean tolerados, tienen clase 1 nivel de evidencia A. Los ARA2, el uso es más controversial, ¿sí? La SAC sugiere indicar ARA2 en determinadas situaciones, que son aquellos pacientes con FEI menor del 40%, asintomáticos o con insuficiencia cardíaca leve a grave, que no toleren los IECA. Y el segundo grupo son aquellos pacientes con FEI menor del 40% e insuficiencia cardíaca sintomática en tratamiento con dosis óptimas de IECA y beta bloqueantes, a menos que estén tratados con antagonistas de la aldosterona. Esto es clase 2B, nivel de evidencia B. Beta bloqueantes. En la miocardiopatía chagásica hay que tener en cuenta que la presencia de bradicardias, de alteraciones del sistema nervioso autónomo, obliga a tener precauciones con la utilización de los mismos, ¿sí? ¿Quiénes deben recibir beta bloqueantes? Aquellos pacientes con FEI menor del 40%, asintomáticos o con IC leve a grave, a menos que existan contraindicaciones o no sean tolerados, y van a estar contraindicados en pacientes con broncoespasmo, bloqueo aurículo-ventricular de segundo o tercer grado, enfermedad del nodo sinusal y bradicardia sinusal sintomática. Otra de las opciones son los antagonistas de la aldosterona. La espironolactona podría atenuar el proceso fibrótico que predomina en dicha patología. ¿Quiénes van a recibir espironolactona? Aquellos pacientes que tengan una FEI reducida, menor al 35%, e insuficiencia cardíaca avanzada, a menos que existan contraindicaciones o bien no sean toleradas. Y también podrían beneficiarse aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca moderada, esto es clase 2A, nivel de evidencia C. Otras opciones: hidralacina y dinitrato de isosorbide. Esta indicación va a estar restringida a este grupo de pacientes, pacientes con FEI menor del 40% o que tengan insuficiencia cardíaca sintomática, que no toleren IECAS ni ARA2. Clase 2A, nivel de evidencia B. La digoxina, ojo acá porque puede agravar la disautonomía y los trastornos del ritmo y de la conducción. ¿En quién va a estar indicada su utilización? En pacientes con fibrilación auricular con alta respuesta ventricular, pacientes con FA de moderada respuesta e insuficiencia cardíaca moderada grave, pacientes con ritmo sinusal, FEI menor del 40% e insuficiencia cardíaca moderada grave en tratamiento con dosis óptimas de IECA o ARA2, beta bloqueantes o antagonistas de la aldosterona. Y en la enfermedad de Chagas no debe utilizarse en caso de fibrilación auricular de baja respuesta, bradicardia sinusal, bloqueo trifascicular de rama, bloqueo sinoauricular o bloqueo AB de segundo o tercer grado, a menos que el paciente tenga un marcapaso con funcionamiento correcto. Insuficiencia cardíaca avanzada, ¿cómo la vamos a definir? Vamos a definirla cuando la persistencia de los síntomas en clase funcional A3, 4 según la clasificación de la NIJA, a pesar de que reciba el tratamiento médico completo y óptimo en un paciente que tenga un deterioro grave de la función de eyección ventricular.
Otra de las opciones, el tratamiento eléctrico. La estimulación biventricular, es decir, la resincronización, tiene buenos resultados en casos aislados, es decir, en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento farmacológico óptimo, que ya están en clase funcional 3-4, con bloqueo completo de rama izquierda, con un QRS ancho mayor o igual a 150 milisegundos, y discinesia o disincronía intraventricular e interventricular. Indicaciones de terapia de resincronización cardíaca, vamos a hablar de los que tienen clase 1, nivel de evidencia A, pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, en clase funcional 3, 4, al menos que tenga 6 meses de evolución, con un tratamiento médico óptimo, FEI menor del 35%, ritmo sinusal y QRS ancho mayor o igual a 150 milisegundos. Pacientes que tienen indicación de marcapaso o que ya lo tienen implantado y necesitan un recambio, que presentan insuficiencia cardíaca crónica en clase funcional 3-4, bajo tratamiento óptimo con FEI menor al 35%, es clase 1 nivel de evidencia B. Pacientes en los que además debería indicarse un CDI en prevención secundaria, pacientes con indicación de CDI que hayan tenido una taquicardia ventricular sostenida o muerte súbita, esto es nivel de evidencia A, y en prevención primaria considerarlos en, o sea, la terapia de resincro asociada a CDI en pacientes jóvenes que no tengan comorbilidades graves y una expectativa de vida mayor a 2 años, especialmente en aquellos que tengan antecedentes de taquicardia ventricular, esto es clase 1, nivel de evidencia C. Y para ir cerrando, la última opción del tratamiento de dicha enfermedad, ¿sí? La miocardiopatía chagásica ya dejó de ser una contraindicación para el trasplante cardíaco, presenta sus dificultades, pero puede realizar, ¿sí? ¿En quién está recomendado con clase 1 a nivel de evidencia C? En pacientes en shock cardiogénico que dependen de drogas parenterales o bien están en asistencia respiratoria mecánica, en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y marcadores de elevada mortalidad dentro del año, a pesar de que tengan un tratamiento óptimo, pacientes en insuficiencia cardíaca con consumo de oxígeno máximo menor de 10 mililitros kilo minuto, y en pacientes con insuficiencia cardíaca y arritmia ventricular grave sintomática refractaria al tratamiento antiarrítmico y a CDI. Eso es todo, espero que se haya entendido. Muchas gracias.